Es un gusto para su servidora María Estela Santos Escalante tener nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de este medio. Doy infinitas gracias a Dios por la vida, por la salud de cada uno de ustedes y de sus familiares. Y si alguno está padeciendo algún problema de salud, pedimos al Creador del Universo que nuevamente se restablezca y puedan ustedes estar más tranquilos en sus diversas actividades. En esta oportunidad, en la sesión número 15, vamos a platicar sobre diferentes métodos de la acción didáctica, es decir, cuáles son aquellos que nos pueden ayudar a la hora de seleccionar para plasmarlos en nuestra planificación. En primer lugar, vamos a encontrar los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. En este contexto se refiere a los procedimientos lógicos y sistemáticos que se utilizan para llegar a conclusiones o bien resolver problemas. Estos métodos podemos, en primer lugar, enumerar el método deductivo, que es un enfoque que parte de premisas generales a principios aceptados, es decir, desde lo más grande a lo más pequeño. El inductivo, por su parte, es aquel que parte de lo pequeño para llegar a lo más grande, es decir, la observación de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Está el método analítico, que se centra en descomponer un problema o una situación compleja en partes más pequeñas y manejables. Es cuando hacemos que a nuestros estudiantes les vamos planteando o presentando problemas chiquititos para que ellos lleguen a una conclusión general. El método sintético se enfoca en la construcción o síntesis de un todo a partir de sus partes. Es cuando vamos en un momento dado, por ejemplo, si estamos en comunicación y lenguaje, viendo las partes gramaticales de la oración, vamos viendo una por una y luego ya lo enfocamos en forma general. Y el método hipotético deductivo es un método científico que implica la formulación de hipótesis o suposiciones sobre un fenómeno o problema. Aquí es cuando nosotros hacemos que nuestros estudiantes, a partir de un problema que les planteamos, ellos puedan encontrar la solución al mismo. Estos son los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. Ahora, en cuanto a la materia, es la manera sistemática y organizada en la que se aborda el estudio y la investigación en una determinada área del conocimiento. En este se enfoca el método científico, que es el utilizado para investigar y comprender fenómenos mediante la observación, formulación de hipótesis, diseño de experimentos o recopilación de datos, análisis y conclusiones. El método histórico, que nos ayuda a investigar y comprender eventos y procesos del pasado, implica la recopilación y análisis de fuentes primarias y secundarias. El método matemático, que se refiere a los procedimientos y reglas utilizados para resolver problemas y demostrar teoremas, involucra el uso de la lógica y el razonamiento deductivo. El método lingüístico, que es el que nos ayuda a analizar y describir los sistemas de lenguaje. Estos métodos pueden incluir la recolección de datos a través de entrevistas o análisis de corpus, el estudio de la gramática y la estructura de las lenguas. Este método lingüístico es el ejemplo más claro, es cuando hacemos alguna entrevista para alguna investigación que estamos realizando. Y el método de enseñanza, que es el que nos compete a nosotros, que se refiere a las estrategias y enfoques utilizados para impartir conocimientos y habilidades a los estudiantes. Puede incluir técnicas como las de enseñanza expositiva, el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en grupo, entre otros que se adaptan al contenido y los objetivos de aprendizaje específico. Esto es en cuanto a la materia, al área que estamos trabajando. Ustedes tienen aquí 5 opciones en las que pueden seleccionar. Asimismo, tenemos el método en cuanto a la concretización de la materia. En este contexto, el método se refiere a la aplicación práctica y tangible de los conocimientos teóricos en un campo particular.
Está el método experimental, que es un enfoque utilizado en las ciencias naturales y en la investigación científica en general. Implica el diseño y la realización de experimentos controlados. Tiene relación con el método técnico porque en disciplinas como la ingeniería, la arquitectura o la informática se emplea un método técnico para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos. Implica el uso de herramientas, técnicas y procedimientos específicos para la resolución de problemas y la creación de productos concretos. El método clínico se basa en la recopilación de información detallada sobre el paciente, la realización de pruebas y análisis y la aplicación de terapias y tratamientos específicos para abordar problemas de salud concretos. Obviamente esto, como ustedes están observando ahí, se va a aplicar específicamente en el área de medicina o la psicología. El método artístico, que es para la creación y expresión artística, este implica el uso de técnicas, materiales y procesos específicos para plasmar ideas y emociones en obras concretas, ya sean pinturas, esculturas, composiciones musicales o actuaciones teatrales, entre otros. Y luego tenemos el método de diseño. En disciplinas como el diseño gráfico, el diseño industrial o el diseño de moda, se utiliza este tipo de diseño para materializar conceptos y crear productos concretos. Implica la investigación, el análisis, la generalidad o la literación en la creación de soluciones visuales o tangibles. Este es el método en cuanto a la concretización de la materia. Luego tenemos el método en cuanto a la sistematización de conocimientos. En este contexto, el método se refiere al proceso organizado y estructurado mediante el cual se recopilan, analizan y presentan los conocimientos de una determinada área de estudio. Tal es el caso del método sistemático, método de investigación, el método comparativo, el método de síntesis y el método de documentación. Todos estos, en cuanto a la sistematización de conocimientos, van enfocados en primer lugar en el ámbito académico, ¿verdad? Va muy de la mano con el método científico, porque va documentando cada uno de los pasos que nosotros vamos utilizando para la recopilación de información y la organización de las fuentes de consulta o de información que nos van a servir para presentar un informe de investigación. Luego tenemos los métodos en cuanto a la actividad de los estudiantes. En este contexto, los métodos se refieren a las estrategias y enfoques utilizados por los estudiantes para aprender, estudiar y adquirir conocimientos. Tenemos el método de estudio, el método de investigación, el método colaborativo, el método de resolución de problemas y el método de aprendizaje activo. Como ustedes ven en este caso, en cuanto a la actividad de los estudiantes, tiene mucha relevancia por aquel enfoque que los estudiantes le van a realizar a cada uno de los trabajos que están realizando. Ustedes pueden estar usando el método de investigación o el método colaborativo cuando ustedes puedan ayudarse en algún trabajo que se les asigne en cualquiera de las áreas que están trabajando. El método de aprendizaje, todos estos tienen el método activo, que se basa en la participación activa de los estudiantes, y eso es lo que ustedes están practicando, porque en cada una de las asignaturas nosotros les estamos dejando actividades que les pueden servir para su formación. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. En este contexto, los métodos se refieren a la estrategia y enfoques utilizados para investigar, comprender y analizar un tema específico de estudio. Este método en cuanto al abordaje de estudio nos ayuda mucho cuando son una investigación para una tesis, para un ensayo, para alguna investigación que nosotros estemos realizando. Puede ser analítico, comparativo, descriptivo, experimental o teórico. Y los podemos, cada uno de ellos, enfocar o unir en un momento dado. Porque vamos a analizar cada una de las partes que nosotros vamos a investigar, lo podemos comparar con otros estudios, vamos a describir la información que nosotros vamos a consignar, podemos realizar experimentos o
basarnos en estudios donde han realizado alguna experimentación y obviamente vamos a utilizar teorías que fundamenten el trabajo de investigación que nosotros vamos a utilizar o vamos a presentar en un momento dado. En resumen, los elementos didácticos como son el docente, el estudiante, las competencias, los indicadores del logro, los contenidos, los métodos y las técnicas, así como los recursos o material didáctico y el medio, son aquellos que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de seleccionar el método de trabajo que vamos a realizar. La metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas por el profesor para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Es muy importante que ustedes como docentes, como profesores activos, vean y seleccionen todos aquellos materiales que facilitarán el aprendizaje, el que el estudiante se empodere de los contenidos que ustedes están trabajando. Y estas estrategias deben estar planificadas de manera consciente y reflexiva en la programación didáctica. Es decir, que todo esto nos ayude y nos permite en un momento dado realizar las actividades dentro del aula en un espacio de tiempo que nosotros tengamos destinado para ello. Apreciados estudiantes, este es un tema muy vasto, muy enriquecedor, pero que solamente les presento yo algunas capsulitas para que ustedes a través de la riqueza de su experiencia docente y de la lectura que hagan de los documentos puedan plasmar cuáles son estos recursos. En el trabajo que se les pide hay un cuadrito donde ustedes van a enumerar los diferentes métodos que hay, sus características las van a definir y van a poner ejemplos de cada uno de ellos. Ese es el trabajo que se les asigna para esta semana y como todas las semanas anteriores les dejo la invitación cordial para aquellos que todavía tienen trabajos pendientes, tengan la bondad de mandármelos para que yo los revise y les consigne los puntos que ustedes merecen por el esfuerzo que están haciendo. Dios les bendiga y que especialmente nuestro Señor bendiga a nuestra querida patria Guatemala y que todos los problemas que hemos estado enfrentando logren llegar a una feliz resolución para bien de todos. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe.